Buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse a nuestro webinar, que el día de hoy hemos titulado Trabajando modelos de fuga con Alteryx y Tableau. La idea de hoy es presentarle cómo con estas dos herramientas podemos abordar la retención de nuestros clientes y seguir trabajando en estos modelos de fuga que tal vez antes eran muy complicados y de alto nivel de manera muy simple. Y para eso los quiero dejar hoy día con Brenda Vitar, Account Executive de Tableau, quien nos va a hacer la introducción a este webinar. Brenda, muchas gracias. El micrófono es todo tuyo. Gracias, Mauricio. Buenos días. Primero que nada, gracias a todos por acompañarnos hoy. Sabemos que son tiempos difíciles y de muchos cambios para las empresas, que es lo que justamente nos lleva a tener este webinar. Mi nombre es Brenda Vitar. Yo soy gerente de cuentas aquí en Tableau para los países de Chile, Ecuador y Perú. Y mi trabajo es apoyarlos a maximizar el uso de sus datos y a tomar decisiones basadas en ellos. Hoy, en conjunto con Backspace, queremos aprovechar este tiempo para compartir nuestra perspectiva sobre cómo los datos, cómo el análisis y las plataformas de Tableau y Alteryx pueden ser útiles para prevenir y para responder ante posibles fugas de clientes. Gracias. Desde el principio, nuestra misión sigue siendo la misma, que es ayudar a las personas a ver y comprender sus datos. Es algo que se escucha muy simple, pero tiene mucho impacto de por medio y mucho más en estos tiempos, porque con la crisis de salud que estamos enfrentando ahorita, es más importante que nunca poder contar con los recursos necesarios para hacernos preguntas críticas, para responder estas preguntas críticas y en especial cuando se trata de retener a nuestros clientes. Y no hablamos solo de la posibilidad, por ejemplo, de acceder a esta información, sino de poder hacerlo de manera oportuna para poder pensar y para poder actuar rápido. Ahora, a consecuencia de todo este cambio, el comportamiento del cliente también va cambiando. Y es importante saber identificar cómo seguirles el paso, saber estar presente en estos nuevos canales en los que el cliente ahora se mueve, que estos mismos canales son como una espada de doble filo, porque son los que la competencia, a final de cuentas, va a estar aprovechando para ir tras de nuestros clientes. Estos canales son de menor costo, son de menor mantención y cada vez son de mayor alcance, porque cada vez el consumidor se acostumbra más y más a operar de manera remota. Con estos cambios, con esta incertidumbre, empezamos a ver también cambios en las empresas. Empezamos a ver que se pausan las inversiones, empezamos a ver que los proyectos se pausan y el enfoque va cambiando de iniciativas futuras a aprovechar al máximo los recursos con los que ya contamos. Con este fin, también salen cosas buenas. Nos empezamos a dar cuenta que los usuarios de negocio empiezan como a reinventarse. Y en base a esto sale una nueva categoría de analistas. Y estos son los Citizen Data Scientists. Ahora, ¿qué significa un Citizen Data Scientist? Por definición, es un usuario de negocio capaz de realizar tareas analíticas con cierto nivel de sofisticación. Es ese punto medio entre el usuario de negocio que hace como los análisis básicos y el analista con un background técnico ya más avanzado. Poniéndolo un poquito más simple, es a lo mejor y la persona que se siente como demasiado del área comercial entre informáticos o que se siente demasiado informático para el área comercial. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque el tipo de análisis que vamos a ver hoy cae justo dentro de esta categoría. Ahora, en cuanto a fuga de clientes, también es simple. Nos referimos a aquellos clientes de nuestra cartera actual que tienen un potencial alto de buscar nuestros servicios o nuestros productos con nuestra competencia. Y todo empieza por identificar a estos clientes
claro que, como mencionaba antes, es solo el primer paso, porque la idea es, una vez identificados, sepamos qué acciones tomar para poder prevenir que estos clientes se vayan. Y si lo hacemos bien, este tipo de estrategias nos pueden llevar muy lejos, porque las empresas que lideran en retención de clientes, por ejemplo, Amazon Prime, Netflix, Costco, tienen arriba de un 92% de retención. Y algo que estas empresas tienen en común es que sus estrategias de retención están 100% basadas justamente en esto, en analizar los datos del cliente y en actuar sobre ellos. Ahora, independientemente del rubro, este 90-92% sería como nuestro benchmark ideal. Para todo esto, ¿cómo llegamos a ese benchmark o cómo evitamos que un cliente se vaya? En los próximos 40 minutos, el equipo de Backspace nos va a estar mostrando esto mismo, nos va a estar mostrando cómo identificar esta información clave, cómo analizar la fuga de clientes desde un punto de vista de un usuario de negocio. Y finalmente vamos a entrar en detalle en cómo crear, configurar y cómo disponibilizar este análisis. Con esto los dejo con Mauricio Pancorbo para que les platique un poquito más del tema a fondo. Muchas gracias, Brenda. La verdad que súper claro el mensaje y esperamos que en realidad, justo en tiempos de pandemia como el día de hoy, esta información que nos has brindado sea clave para todos los que nos acompañan hoy día. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evitar que se nos vaya un cliente? Acá, con lo primero que quiero partir es que no estamos reinventando la rueda. La fuga de clientes, los modelos de fuga y la retención de clientes es algo que existe hace tiempo, pero lo que sí queremos hacer es democratizar el acceso a la rueda, por así decirlo. Antes esto era algo que muy pocas personas tenían el tiempo de hacer, que muy pocas personas tenían el conocimiento para ejecutar y que en realidad tomaba mucho tiempo. El día de hoy lo que queremos es revolucionar precisamente este mercado en el sentido de que, como les compartimos en la invitación, simplemente con un par de clics las personas sean capaces de ejecutar estos modelos de fuga. Ahora, dado que no estamos reinventando la rueda, existen ciertas preguntas que son las preguntas más clásicas que uno abordaba antes el tema de fuga de clientes, en el fondo. Tratar de averiguar por qué se nos va un cliente, qué tipo de cliente se nos está yendo, cuál es el sexo, cuál es el grupo etario al cual él pertenece. ¿Será que tal vez tengo un canal de venta que es más propenso a fuga, por ejemplo? O sea, si es que capté a alguien por internet, tal vez es más propenso a fuga que alguien que lo fue a visitar un asesor, por ejemplo. O existen ciertas zonas geográficas dentro de nuestro territorio que sí vemos que por no tener una presencia un poco más física, por así decirlo, sobre todo en tiempos más difíciles como hoy, sí vemos que pueden ser más propensos a que se nos vaya y tengamos que jugar con la retención ahí. Ahora, el approach clásico de esto, en realidad, era que en las empresas se identificaban cuáles eran los segmentos de nuestros clientes, tal vez separados por sexo, por grupo socioeconómico, geográficamente, analizábamos cuáles eran los datos que estaban acorde a ese grupo y se trata de hacer una campaña de marketing, usualmente por correo, masivo o teléfono a veces, para tratar de retener a este grupo de los clientes. Pero en realidad lo que nos hemos dado cuenta, y en particular esta slide, me imagino que ya algunos la han visto en el último tiempo, ha agarrado mucha fuerza con el tema de COVID, pero esta diapositiva la verdad que es bastante importante para quienes no la conocen, porque representa algo que se conoce como el sesgo del superviviente. ¿Ya? El sesgo del superviviente, y esta imagen en particular, se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados en aquella época estaban analizando cuáles eran los disparos que recibían sus aviones que llegaban sanos a la base por parte de los nazis, para aumentar y reforzar, en este caso, aquellas zonas que tenían mayor penetración de balas, como pueden ver ahí las alas y la cola. Y para validar esto, se acercaron a un matemático que se llama Abraham Wald y le dijo, en el fondo, tenemos pensado reforzar estos puntos, ¿tú qué opinas? Y él dijo, sería el peor error que pueden realizar. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad los aviones que llegaron de vuelta a la base significa que a pesar de los balazos que ustedes están viendo en ese diagrama, llegaron sanos y salvos. Es decir que con todo lo que estamos viendo, estos son los aviones que estaban bien,
y reforzar esos puntos simplemente sería sumar peso a algo que no va a influir en nada. Sin embargo, y por eso se llama el sesgo del superviviente, todos los aviones que no lograron regresar a la base son quienes tenemos que estudiar para ver qué es lo que está pasando en ellos, a dónde le están disparando, y tal vez sí tener que reforzar esos puntos. Y ese sesgo del superviviente también tiene mucha interacción, en este caso con la fuga de clientes por lo mismo. No solo tenemos que ver quiénes se nos están fugando, sino que también tenemos que ver quiénes se están quedando y por qué se están quedando, para tratar de repetir ese comportamiento. Y dicho eso, ya nos podemos entonces empezar a hacer un par de preguntas un poquito más avanzadas, como por ejemplo, ¿qué clientes vale la pena retener? Tal vez yo no quiero retener a todos, sobre todo hoy día, donde estamos con los gastos y con un presupuesto súper acotado, tal vez yo no quiero retener a todos, sino a quienes me dejan una mayor utilidad. Y esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Luego tenemos que tener conciencia también de cuánto pierde la empresa si es que este cliente se va. Todos estos problemas son monetizables y la idea es un poco sacar esa estadística y tenerla en pie para tomar la mejor decisión posible. Y como les decía, precisamente por este sesgo, también tenemos que ver no solo quiénes se van, sino qué estamos haciendo bien a aquellos clientes que no se van para repetir este comportamiento. Y una vez que hacemos todo esto, es que llegamos finalmente a estas estrategias de retención. Ahora, como les decía, las estrategias de retención en realidad las tenemos que dedicar a destinar estos recursos, nuestros recursos, que en este minuto vamos a asumir que son escasos, para mantener a nuestros clientes más rentables sobre los otros y empezar a tomar un poquito de decisiones, puesto que he sabido en todo caso que es mucho más fácil o mantener a un cliente que ir a buscar un cliente nuevo en este minuto. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos proponer en realidad es una estrategia de retención personalizada. Ahora, ¿cómo logramos una estrategia de retención personalizada? Primero, mantenemos el punto de identificar a nuestros segmentos, o sea, eso no ha variado absolutamente en nada. Segundo, seguimos trabajando con el mismo set de datos, lo cual hasta este punto es correcto. Y sin embargo, ahora tenemos la gran ventaja que es el tema de los modelos predictivos. Los modelos predictivos, como lo vamos a ver sobre todo ahora con el tema de Alteryx, es lo que les decía de reinventar la rueda. Acá, estos modelos predictivos antes existían, pero tomaban 2 días, 3 días, 4 días correr un modelo y lograr precisión. Y ahora estamos hablando que esto nos está demorando más de 2 minutos. Y al tener esta variabilidad en que puedo ejecutar muchos modelos para distintos segmentos, me permite lanzar ya campañas personalizadas que, como podemos ver un poquito más adelante, se pueden enriquecer en su análisis con otros datos más allá del dataset común. Entonces, en este caso, en vez de estar perdiendo un 90% del tiempo en preparar los datos y tal vez correr solo un modelo de fuga, y luego dedicar un 10% y armemos esta campaña de marketing y vayamos, en el fondo, entendiendo que acá el tiempo es un tiempo que es acotado para las personas, en el que no podemos demorarnos un año porque ya se nos fue la mitad de la cartera a la competencia. Lo que nosotros queremos es hacer un swap en esto. Queremos que se puedan identificar los segmentos, cargar los datos y correr múltiples modelos predictivos, pero no más allá de un 10% del tiempo, cosa que en el 90% del restante yo puedo enriquecer este análisis con todos los otros datos que el día de hoy la tecnología nos provee, tiempo en la página y cosas de ese estilo, que me permita personalizar una campaña para cada uno de nuestros clientes. Y es así como en el modelo antiguo de esto, antes veíamos de que existían un grupo muy disperso de personas que nos ayudaban a ejecutar un modelo de fuga. Por ejemplo, estaba el área de TI que le teníamos que pedir cuáles son las fuentes, límpiamelos, prepáramelos, con las distintas herramientas que eso pasaba. Si es que nosotros en este caso teníamos que compartir o sumar tal vez con temas geoespaciales, teníamos que ir al área geoespacial o a las personas que lo manejaban. Luego, ahí sí recién llamábamos al Data Scientist antes que al Citizen Data Scientist, en el cual tenía que tener programación o conocimiento de programación en R, en Python, SPSS o SAS. Y después, para liberar esto al área comercial, teníamos que tener una plataforma para hacerlo o finalmente sumarlo a una herramienta de BI como es en el caso de Tableau. Y en este caso, lo que les queremos mostrar nosotros es simplemente que una persona es la que puede hacer absolutamente todo esto con tan solo 2 plataformas, las cuales serían Alteryx y Tableau. Entonces, habiendo hecho esa introducción, ahora los voy a dejar con Mauricio Rojas para ver la demostración práctica de esto bajo un ejercicio guiado que él nos va a ir mostrando.
Gracias, Mauricio. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Mauricio Rojas, soy jefe de proyecto del área Analytics de Backspace, y justamente como Mauricio nos comentaba, para ejemplificar lo que le acabamos de comentar, es que tenemos un caso propuesto. ¿Ya? El caso es el siguiente: el gerente general de una importante empresa financiera le solicita al gerente de retención y fidelización la realización de un estudio. ¿Ya? Un estudio que nos permita identificar y además retener a los clientes actuales, y que concluya de cierta manera cuál es la probabilidad que tienen de fuga o retención cada uno de estos clientes. ¿Ya? Luego de esta solicitud, el gerente de segmentación y fidelización se reunió con su equipo, discutieron el tema y decidieron crear un dashboard en Tableau, ya que acá se pueden crear dashboards de forma rápida, simple y además interactiva, para hacer un análisis primero descriptivo de la información que tenían hasta este momento. Esta información la habían recopilado históricamente desde comienzos de año. Entonces, justamente el equipo en cuestión de horas construyó el dashboard que estamos mostrando a continuación. Este dashboard nos muestra los grupos de clientes en la parte central. Esta es una agrupación de acuerdo al monto que nos deja cada uno de los clientes. Hacia el lado izquierdo tenemos la probabilidad o el porcentaje de los clientes que se han fugado y los que han sido retenidos por cada uno de estos grupos. Esto está separado por color. Color rojo los clientes que se han fugado y color celeste los que han sido retenidos históricamente. Mientras que en el lado derecho tenemos el monto de UF que nos dejaban estos clientes, o nos dejan actualmente estos clientes, por cada uno de estos grupos. Entonces aquí vemos que en Tableau es fácilmente identificable que quizá hay tres grupos de clientes que nos interesa enfocar nuestro análisis, que son los clientes que están entre 251 y 400 en el monto de prima. Son justamente los que seleccionamos a continuación, ya que estos son los clientes que tienen un alto porcentaje de fuga por una parte, y por otro también nos aportan con una gran cantidad de monto F sumada a nuestra compañía. Si es que se fijaron, y por funcionamiento Tableau, al seleccionar estos grupos, nos filtró una tabla inferior en el dashboard. Esta tabla inferior tiene información propia de los clientes. Tiene datos personales, por ejemplo, su género, su edad, el monto F que nos aportan a la compañía, su ocupación, distintas variables, y aquí podemos tener todas las variables con las que pueda contar la compañía, no solamente esta. Luego, teniendo identificados estos grupos de clientes, podemos exportar estos datos a formato Excel, utilizando para ello una extensión de Tableau, entre muchas otras que tenemos construidas. Y vamos a exportar este subconjunto de datos, que son los que más nos interesa analizar, en formato Excel. ¿Ya? Ahí se está realizando la exportación. Y a continuación nos vamos a apoyar de la herramienta Alteryx. Alteryx, para quienes nunca han trabajado con ella, pero sí han trabajado con Tableau Prep o conocen de Tableau Prep, es muy similar a Tableau Prep. Tiene un lienzo central donde uno va utilizando distintos componentes. Sigue con la misma lógica de Tableau de arrastrar y soltar componentes, y estos se van vinculando. Finalmente queda creado un flujo de trabajo donde va avanzando de izquierda hacia derecha de acuerdo a los componentes que están unidos. Cada uno de los flujos que son construidos deben ejecutarse con el botón ejecutar que a continuación estamos mostrando. La gracia de estos componentes es que solamente hay que arrastrar y soltar, no requieren mayor configuración, no requieren programación por detrás, todo esto lo hace Alteryx de manera transparente. Alteryx tiene distintos componentes de carga de datos, donde nos podemos conectar a distintas fuentes de datos o bases de datos también, en este caso particular es un archivo Excel. Tiene componentes de preparación de datos, donde podemos ordenar nuestros datos, podemos cruzar fuentes de datos, y tiene componentes en la parte central que ahora se ven de elementos predictivos. Y ahí estos son justamente los componentes principales que queremos mostrar en esta presentación.
En este caso tenemos un algoritmo de árbol de decisión y un algoritmo de bosque. Luego vamos a agregar un tercer algoritmo en un momento más. ¿Ya? Estos son algoritmos que nos van a permitir identificar cuál es la probabilidad de fuga por cada uno de estos clientes a partir de una cierta información histórica. ¿Ya? Parte de nuestra información histórica se va a utilizar para el entrenamiento del algoritmo y parte de la información histórica lo vamos a ocupar para la evaluación del algoritmo, para evaluar cuál es el rendimiento, cuál es el error o cuál es la precisión de cada uno de estos algoritmos, que pueden ser más de uno, como estamos mostrando actualmente 2. Y así nos podemos quedar con el que tenga el mejor resultado en el entrenamiento, o sea, en la evaluación, perdón. Esto es muy parecido a cuando uno estudia, por ejemplo, para un examen, donde uno, con cierta cantidad de ejercicio, uno practica, se entrena, aprende, y luego llega la parte, el momento de dar el examen, donde uno tiene que poner en práctica lo aprendido. Entonces aquí nos quedamos en definitiva con el algoritmo que tenga el mejor resultado en el momento de dar el examen. Estos algoritmos, la principal ventaja que tienen es que son capaces de extrapolar la información con la que ya fue entrenada. Entonces, si bien no fueron entrenados con algunas variables o alguna relación entre variables, estos algoritmos tienen que ser capaces de extrapolar eso y responder bien a nuevos escenarios que puedan verse enfrentados. Incluso muchos de estos son capaces de aprender de estos nuevos desafíos y adquirirlos como conocimiento para mejorar su respuesta futura. Ya, vamos a entrar un poquito más adelante a analizar este flujo en más detalle, pero el último componente es un componente de salida que nos genera un extracto en Tableau. ¿Ya? Entonces, en la tercera parte de este flujo, tercera y última, ya volvemos a Tableau para analizar cuáles fueron los resultados del algoritmo y poder analizar algunas conclusiones. Bueno, aquí tenemos un segundo dashboard. Ya el primero fue para identificar un análisis descriptivo de la data que tenemos. Segunda, nos fuimos a Alteryx a hacer un análisis predictivo que nos indicara cuál es la probabilidad de fuga de cada uno de los clientes. Y como esta tercera parte, ya volvemos a Tableau y analizamos los resultados de forma visual, interactiva. Ya, aquí tenemos tres variables significativas que nos arrojó el algoritmo. Tenemos el grupo de edad, tenemos el credit score y tenemos el salario estimado. Para cada una de estas variables tenemos distintas agrupaciones dependiendo de la probabilidad de fuga, es decir, qué tanta probabilidad tiene ese grupo en que se nos pueda fugar de nuestra compañía. En el caso de la edad, por ejemplo, entre 45 y 59 años, tenemos una alta probabilidad de un 56%. Luego tenemos una segunda columna, un conteo de clientes, es decir, cuántos clientes, cuál es la cantidad de clientes que pertenecen a ese rango. Y además una tercera columna que nos indica el monto en prima que nos están aportando esos 340 clientes y que tienen una probabilidad de 56% de fuga. En el lado de la derecha de nuestro dashboard tenemos un gráfico de dispersión. Perdón. Tenemos un gráfico de dispersión en el que cada uno de los puntos nos indica cada uno de los clientes que tenemos en nuestro set de datos. En el eje X tenemos el monto de la prima que nos están aportando, es decir, mientras más a la derecha el eje X se encuentre, nos está aportando una mayor cantidad de prima a nuestra compañía, mientras que en el eje Y tenemos la probabilidad de fuga. Es decir, mientras más arriba se encuentra en este gráfico, mayor probabilidad de fuga está teniendo ese cliente. Bien. Vamos a volver en un momento más a este dashboard para hacer un pequeño análisis final, pero antes los voy a dejar con Daniel Yamet, quien es parte de nuestro equipo de Analytics, para que nos explique en más detalle cómo fue construido el flujo en Alteryx. Muchas gracias, Mauricio. Me presento, soy Daniel Yamet, parte del equipo de Backspace, y yo voy a explicar un poco de este demo que estamos mencionando. Vamos a comenzar con esta parte para explicar ya un poquito más en detalle el ejercicio. En este caso, como bien dijo Mauricio, empezamos con estos tres grupos, que son grupos de clientes basados en el monto 1F. La data que se extrae en tipo Excel es
considerar solo la edad, el género, el número de productos, la ocupación, el salario estimado y la probabilidad y la fuga. No es si dentro de la cartera se fugaron o permanecieron en la cartera. Como Mauricio mencionó, este dashboard se preparó para extraer esa información, y ponerla en un archivo Excel. Ahora vamos a ver lo del flujo en Alteryx. Alteryx, que lo vemos aquí, es muy similar a lo que era Prep, que es tomar una herramienta y soltar dentro del lienzo. Pero también cuenta con muchas herramientas. Por ejemplo, por la parte de arriba podemos observar todas las herramientas que tiene para utilizar y también grupos donde se separan las demás herramientas. Tienen muchas herramientas de diferentes tipos, clasificadas para trabajar de diferentes formas, por ejemplo, herramientas espaciales, de reportería, de transformación, y las más típicas que están acá. También tiene el lado izquierdo una tabla de configuración donde se configuran cada una de estas herramientas. También una pantalla de resultados donde se revisa la data que entra a una herramienta y cómo sale luego de su procesamiento. Vamos a explicar cómo se hizo este ejercicio. Para empezar, conectamos lo que es el archivo de Excel que se salió del dashboard con esta herramienta de entrada, la cual puede seleccionarse en diferentes tipos de archivos, por ejemplo, Excel, CSV y otros más, también Hyper de Tableau, pero también puede entrar con base de datos. Estamos hablando de la más común es SQL Server, Amazon Redshift, Cassandra, por ejemplo. Hay una gran cantidad de, bases de datos que pueden conectarse. Luego vamos a la siguiente herramienta, que es de preparación. Esta herramienta es para seleccionar campos, por ejemplo, eliminar campos que no sean necesarios para el flujo, o también para cambiar su formato. En este caso cambiamos el formato de fuga que estaba numérico a un formato cadena. Luego, para evitar el tema del sesgo de supervivencia que había mencionado antes, vamos a tomar de la información que vino, se puede revisar que la cantidad de personas que se fugaron y que no se fugaron está desigual, lo cual podría tender a un sesgo. Por lo cual vamos a utilizar esta herramienta que obliga al flujo a solo traerme la cantidad justa para que ambas cantidades sean iguales. Aquí podemos ver que las cantidades ya son equiparadas para ambos, por lo cual hacer un estudio más acabado. Luego de eso vamos a la parte del muestreo. Como dijo Mauricio, vamos a tomar un set de entrenamiento y otro para validación. Aquí separamos la información de forma aleatoria, considerando el 70% para la estimación, para construir los modelos predictivos, y un 30% para validarlos. Nos va a tomar ese 30% y incluirlo en una herramienta para hacer la comparación entre estos modelos. Aquí, en el siguiente paso, tenemos dos modelos, el de árbol y el de bosque. Vamos a incluir un tercero, para que entiendan lo simple que puede ser. Vamos a poner el de, perdón, neuronal. Vamos a conectar la información de estimación, la data de estimación, lo configuramos aquí en la área de configuración. Y consideramos el campo que estamos estudiando, que es fuga, y seleccionamos los campos que se van a considerar para determinar si ese cliente se fuga o no. Por lo cual, por ejemplo, credit score, la edad, el género, el número de producto, la ocupación y el salario estimado. Luego
combinaremos la información de salida con los demás modelos para que entre en la herramienta de comparación. Vamos a lanzar. Esta herramienta de comparación es parte de una de las herramientas de la comunidad de Alteryx, que es descargable, gratuita y es de uso fácil para todas las personas. Uno solo tiene que descargarla y puede ser utilizada en cualquier momento. La mayoría de las demás herramientas que ya presenté son todas de base. Alteryx la tiene para cualquier uso y están creadas por detrás con R. También puede ser configurada en ese sentido. ¿Ya? Correr el flujo y vamos a revisar, por ejemplo, los resultados de los modelos. Como vemos aquí en este informe que libera Alteryx, podemos revisar los cálculos y los gráficos que demuestran el comportamiento de los modelos, pero nos centraremos en lo que es la precisión. Aquí en la precisión da que el bosque es el más preciso, y si uno ve el reporte específico del bosque, podemos ver tanto cómo fue construido, su información de su funcionamiento, pero también un tema de valores que tiene el bosque, que te da la importancia de cada uno de los factores que se tomaron para el estudio. Por ejemplo, aquí determina que la importancia más fuerte es la edad, después el credit score y después el salario estimado. ¿Ok? Seguimos adelante. Luego de eso tomamos la precisión, elegimos el modelo más preciso para determinar cuál era la probabilidad de cada uno de los clientes que estamos entrando. Entonces tomamos la siguiente herramienta que toma ese modelo que ya construimos, ya está entrenado, y pasamos toda la información que viene de entrada para generar el pronóstico que tiene la probabilidad de fuga o de permanecer en la cartera, generando estos dos campos, que sería la probabilidad de fuga y la probabilidad de quedar en la cartera. Y luego viene la herramienta de salida, que como la herramienta de entrada, también puedes elegir un set de opciones de archivos planos, pero también varios sets de base de datos. Ahora entraremos al dashboard de salida y analizaremos un poco más sobre el tema de retención. Aquí, como tema de salida, se agruparon los diferentes clientes en estos grupos, que son justamente lo que habíamos visto en el modelo anterior, que eran los campos más importantes para el modelo, que eran la edad, el credit score y el salario estimado. Y aquí podemos revisar que se ordenaron de todos los campos cuáles son los que tienen más probabilidad de fuga. Ahora lo dejo con Mauricio, que va a hablar sobre los temas de retención. Gracias, Daniel. Bueno, para terminar este estudio, el equipo de segmentación y fidelización empezó a analizar este dashboard de salida, ya con toda la probabilidad de retención y de fuga identificado por cliente gracias al trabajo realizado en Alteryx, y empezó a hacer algunos análisis rápidos por medio de la flexibilidad que le otorgaba Tableau. La primera idea que surgió dentro del equipo fue seleccionar clientes que tuvieran alta probabilidad de fuga. Por ejemplo, en edad seleccionaron el primer grupo, que tiene una fuga de un 56%, y se dieron cuenta, bueno, ahí si es que lo alcanzaron a notar, los demás gráficos se actualizaron de acuerdo a la selección que hicimos, se filtraron. Entonces, la parte de Credit Score, seleccionamos el que tiene la mayor probabilidad de fuga, que es entre 700 y 799. Entonces, aquí en nuestro gráfico de dispersión, donde cada uno de los puntos es cada uno de nuestros clientes, ya tenemos identificado quiénes son los que pertenecen a ese grupo.
¿ya? Sabemos cuáles son sus características, sabemos cuáles son su edad, su salario promedio, etcétera, todas las variables de entrada que cargamos. Y para este grupo, el equipo decidió centrarse no en todos los que tuvieran la mayor probabilidad de fuga, sino que los que tuvieran la mayor probabilidad de fuga y que además nos aportan una gran cantidad de monto UF a la compañía. ¿Ya? Entonces, como idea dentro de este equipo de fidelización y segmentación, surgió cómo podemos hacer que estos clientes podamos disminuir su probabilidad de fuga y hacer que se queden en nuestra compañía, estos clientes que son más importantes para nosotros. Entonces, una idea que surgió, que fue bien aceptada, es hacer que estos clientes sientan que nosotros los conocemos, que nosotros estamos junto a ellos, que si es que tienen alguna sugerencia, algún problema, alguna inquietud, podamos responderle rápidamente. Para esto plantearon una campaña de fortalecimiento de la comunicación, de forma que sea rápida y directa, por ejemplo, por redes sociales, por llamadas periódicas, y de esta forma puedan fidelizar a este grupo. Luego de esa conversación, otro miembro del equipo de análisis y segmentación dijo, ok, ya, vamos a hacer que este grupo de clientes aumentemos su fidelización, pero ¿qué pasa con los clientes que ya tienen una alta fidelización? Analicemos entonces los grupos de edad que están más bajos, entre 25 y 29 y 75 y 89. Entonces, si los seleccionamos, vemos que ya se actualizó nuestro gráfico de dispersión, y analicemos también en los que tienen un mayor ingreso salario. Entonces seleccionemos los que tienen entre 150.000 y 199.000 para ver qué comportamiento están teniendo estos clientes. ¿Ya? Entonces el equipo, al seleccionar estas variables, vio que nuestro gráfico de dispersión que muestran los clientes, todos tienen una alta retención. ¿Ya? Entonces otra idea que surgió dentro de este equipo fue cómo podemos hacer que estos clientes que tienen alta fidelización, pero que no nos están aportando mucho monto UF prima, cómo hacer que estos clientes se muevan más hacia la derecha, que nos puedan aportar un mayor monto. Entonces ahí surgió la idea de proponerle a estos clientes o incentivarlos, lanzarle campañas dirigidas para que puedan adquirir nuevos productos, quizás nuevos productos que podamos lanzar en la compañía, productos que por una cierta cantidad de meses, por ejemplo 3 meses, puedan tener costo cero para ellos, cosa de que al término de este periodo puedan quedarse con estos productos y podamos hacer que estos conjuntos de clientes se muevan más hacia la derecha y nos genere mayor ingreso. Y como tercera idea dentro de este mismo análisis, vemos que ya, ok, tenemos otro set de clientes, otro conjunto de clientes que tienen una alta fidelización y que también tienen un alto monto F', y qué trabajo podemos realizar con estos clientes. Entonces ahí donde surgió la idea de lanzar alguna campaña para que ellos nos puedan recomendar, una campaña de referentes, y que ellos puedan obtener una recompensa, quizá algunos descuentos en ciertos locales, ciertos productos, cosa que ellos mismos nos puedan recomendar a sus familiares, o amigos, a conocidos, los productos que nosotros estamos ofreciéndoles, ya que sabemos que son un grupo de clientes que están satisfechos con los servicios que nosotros estamos entregando en este momento, ya que su probabilidad de fuga es bastante baja. Entonces estas son distintas ideas rápidas que pudo lanzar o pudo discutir el equipo de fidelización y segmentación gracias a la utilización de este dashboard, de este tercer dashboard ya con la probabilidad de fuga identificada para cada uno de los clientes. Bueno, y ahora para terminar, los dejo con Mauricio Pancorbo para que les cuente un poquitito más de nuestra empresa Backspace y lo que hacemos. Muchas gracias, Mauricio y Daniel. Súper buena la presentación. Entonces, vamos a volver a este punto ya para ir finalizando. Aprovecho de mencionar también, por favor, que quienes tengan alguna pregunta o quienes tengan alguna duda, me la dirijan a mí o se la dirijan a Brenda por medio del chat.
y vamos a ir tratando de responder la mayor cantidad de preguntas posible. Para contarles un poco de Backspace, para quienes no conocen de nuestra empresa, bueno, nuestra empresa ya tiene más de 9 años de experiencia, tenemos múltiples clientes y una cartera bien extensa de proyectos desarrollados en particular. Como pueden ver ahí, tenemos múltiples alianzas también con las empresas líderes, principalmente en temas de DPA, Business Intelligence y Analytics en general, con nuestros 2 vendors que hoy día nos acompañan, que son Alteryx, de quien somos partner, y Tableau, también de quienes somos Gold Partner acá en la región. Y en ese sentido, en lo que nos enfocamos únicamente, como les decía, es en estas soluciones punto a punto, que van desde la captura del dato, el procesamiento del dato, hasta lo que podría ser la analítica predictiva y su automatización también a través de BPM o de RPA, tanto con presencia en Chile como en Perú. Y en ese sentido, aprovechamos de mencionar también de que estamos, bueno, en alianza con distintas entidades académicas para esto, tanto Chiletec como el Gremio de Empresas de Software en Chile, la Universidad Católica, por algo que ya vamos a mencionar, y en este caso el BPM Center de la Universidad Federico Santa María. Entonces, lo que les mencionaba respecto de la Universidad Católica es que en los últimos años hemos sido partícipes de la cátedra dentro del diplomado de Data Science para lo que es visualización de datos, que en este caso lo hacemos junto a Tableau. Y como les mencionaba, lo que nosotros buscamos entregar como empresa es una solución punto a punto. Desde que estamos metidos en la operación capturando el dato y orquestando este dato a través de Visay en este caso, luego cómo lo podemos integrar o llevar a una automatización robotizada un poco más allá con Automation Anywhere, múltiples trabajos en distintas fuentes de datos para principalmente ya después hacer esta analítica predictiva, como acabamos de ver el día de hoy con Tableau y con Alteryx. Uno de los puntos muy importantes que quería rescatar, y voy a ser súper insistente en eso, es el tema de que la simpleza de lo que vimos hoy día. O sea, Daniel Yamet en un minuto, cuando metió este modelo neuronal, que tal vez no fue el que tuvo el mejor resultado, no se demoró más de 30 segundos, y eso probablemente si se lo hubiéramos pedido antes a un data scientist, en vez de un citizen data scientist, que es quien posee estas herramientas para hacerlo de manera rápida, al menos hubiéramos tenido, en el mejor de los casos, los resultados mañana. Entonces, la iteración, la navegación y el descubrimiento que nos permite esto en la interacción de, como ustedes vieron, 2 herramientas muy pensadas al usuario de negocio, arrastrar y soltar, sin mucho conocimiento de programación, lógicamente, mientras más acercamiento matemático tengamos, lógicamente podemos aumentar esa precisión. De verdad que los resultados son inmediatos y, como hemos visto en nuestros clientes, con muy gran precisión en esto. Entonces, habiendo dicho eso, me gustaría pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Como les digo, por favor, quienes la tengan, que lo mencionen en el chat. Una de las preguntas que me llegó es si que la presentación quedará disponible. Sí, la presentación quedará disponible y también estamos grabando esta sesión, la cual la vamos a compartir para quienes quieran hacerla con ustedes dentro de su empresa o tal vez con algunos referidos. Luego acá tenemos otra pregunta y dice, ¿tiene algún costo adicional la integración de Tableau con Alteryx? Brenda, no sé si tú quisieras responder esa. Sí, claro que sí. No, no tiene ningún costo adicional. Todo esto, cualquier tipo de integración ya viene dentro de la licencia de Tableau. Perfecto. Acá de Perú nos preguntan, ¿cuánto tiempo tomó armar el dashboard y el flujo desde cero? Tal vez Daniel Yamet, que es quien estuvo a cargo de eso, nos puede ayudar. Tardamos como 6 horas, no mucho más que eso. Para los 2 dashboards Para los y el 2 flujo. dashboards y el flujo en Alteryx. Perfecto, súper bien. Acá tenemos otra pregunta y dice, ¿cuáles son los modelos necesarios para armar el modelo? Son los datos necesarios para armar el modelo de fuga. A ver, esa la tomo yo tal vez. Como ustedes vieron, existen los datos que mostró Yamet, que en el fondo son sexo, edad, todo lo que podríamos tener un poquito más operacional, por así decirlo. Cuánta plata nos deja, desde cuándo está, qué productos tiene contratado. Sin embargo, no sé si recuerdan que Brenda al principio de la conversación, al principio de este webinar, nos mencionó de que existen otras marcas, que nos vamos a salir un poquito del contexto tal vez de lo que podría ser los grandes rubros que tienen este churn famoso, modelos de fuga, queremos retenerlo,
que podrían ser más bancarios, más asociados. También en entretención pasa esto, en turismo pasa esto bastante. En telecomunicaciones también la competencia ahí es bien férrea. Y si tomamos en este caso los líderes que mencionaron, que eran tanto Netflix como Amazon Prime, como Costco, ellos lo que hacen, más allá de tener el dato del cliente dentro de ese contexto, es que enriquecen mucho su información con datos contextuales, es decir, cuánto tiempo pasa en mi página, en qué minuto se le quedó un producto en cartera, cuánto tiempo me demoré desde que tal vez me mandó un correo a través de la página y se lo respondí. Y mientras más datos podamos utilizar para enriquecer este modelo, lógicamente más personalizada podemos hacer la campaña. Consecuencia de lo que está pasando con el COVID hoy día, en que ya prácticamente todos se acostumbraron a un modelo remoto, todos están trabajando de manera remota, hay que buscar nuevas estrategias de retención, pero hay que también tratar de captar la mayor cantidad de información posible para retenerlo mucho más personalizado. Y en ese sentido, no sé si les ha pasado tal vez con alguna de estas páginas, Amazon probablemente, que cuando están en Amazon, landing page o apenas llegan ya está súper enfocado en lo que ustedes dijeron. Lo mismo con el motor de recomendaciones de Netflix, que está evaluado en $1 billón. Entonces, mientras más datos tengamos, más precisos podemos hacer, pero al menos los datos básicos serían los que garantizo que ya tienen ustedes en su compañía. Uy, están llegando hartas preguntas. Nosotros ya tenemos un modelo de predicción de fuga definido y que está funcionando. ¿Cómo se podría integrar este modelo a Tableau o qué tan difícil sería cargarlo en Alteryx? No sé, Daniel, Mauricio, si es que alguno de ustedes quiere responder eso. Depende del modelo. Si está, por ejemplo, en R, sería súper sencillo porque Alteryx viene incluido con una herramienta de R, también de Python, si es que también lo tienen en Python, y es simplemente tomar y soltar casi. Y el modelo incluiría y se manejaría igual que cualquier herramienta de Alteryx. Y el modelo puede ser de cualquier forma y incluirlo en el proceso. Perfecto. Ahí para bueno, complementar un poquito, dentro del flujo que mostramos, los componentes de predicción internamente están construidos en R. Esto da la posibilidad de poder ver cómo está construido, poder modificarlo, o incluso crear, uno si es que tiene los conocimientos, nuevos modelos. Y este sería justamente el punto que nos preguntan. Entonces la respuesta es que sí podría, tiene integración con R y Python nativa, así que no habría ningún problema en desarrollar sus propios componentes. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan si es que Alteryx puede leer fuentes de datos de Tableau Server. Sí, es algo que se puede. Luego nos preguntan, Alteryx en la forma de archivos de salida tenía conectores de base de datos, Oracle por ejemplo. ¿Puede funcionar para crear e insertar los resultados de los datos en una base? Daniel, Mauricio, Sí, ¿podemos escribir de vuelta en base? Sí. Sí, de base, en archivo, incluso en Tableau Server directamente. Está toda esta flexibilidad. En Perfecto. soluciones cloud también. Otra pregunta, nos dicen, ¿cuál es la ventaja y desventaja de los modelos tradicionales en Python, por ejemplo, versus los modelos que vimos hoy? Nos nombraste el tiempo como un factor importante, pero existen más factores a tener en cuenta. Uy, acá van a haber varias opiniones al respecto, voy a decir la mía y tal vez Mauricio y Yamet me comentan. Pero yo principalmente me inclino por el tiempo, es algo evidente y quiero hacer harto hincapié en eso, pero lo otro es que desde el punto de vista de Alteryx no perdemos nada, sino que por el contrario ganamos. Es decir, si es que yo ya tengo todo en Python, Alteryx nos permite seguir trabajando en Python si es que tengo ese conocimiento técnico. Entonces, por eso decirlo, desde ese punto de vista no pierdo nada. ¿Qué es lo que gano más allá del tiempo? Es involucrar a un set de clientes y a un set de posibles usuarios que no tienen este conocimiento avanzado en Python o que tal vez están en sus primeros pasos en Python. Entonces, los quiero orientar un poco dándole como un carril para que empiecen por acá y que puedan seguir utilizando Alteryx como el framework de conciliación, sumando además de que tiene toda la parte que hoy día no revisamos, que es de ETL, limpieza, con temas geoespaciales, y que se puede unificar mucha información dentro de lo que es una plataforma analítica. ¿Ya? La gran gracia de Alteryx, más allá de lo que vimos en esta parte de hoy, es que es una plataforma analítica que puede soportar una organización en que no nos quedan códigos abiertos, sino que está pensado para deploys empresariales, donde queremos tener todo organizado, con trazabilidad, etc.
No sé ahí si Mauricio o Daniel quisieran complementar algo. No, yo creo que el punto que tocaste es el principal. Tener una plataforma centralizada para trabajar con los datos. Así que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, aquí en Alteryx podemos tener componentes de transformación, de conexión, de unión de datos, y además estos componentes que pueden ser creados incluso dentro de la misma compañía y ser disponibilizados entre la compañía para que otros usuarios, quizás con menos conocimiento en desarrollo, en R o Python, puedan utilizarlo fácilmente. Entonces, creo que una ventaja bien considerable. Perfecto. Acá nos preguntan, mencionaron que la extensión para descargar Excel es un adicional del licenciamiento. Brenda, ahí. No sé si le quieres responder tú. No, esa también viene ya integrada. Perdón, estaba en mute. Con la licencia de Tableau. Viene cualquier extensión, de hecho. No tiene ningún costo adicional. Perfecto. Sí, Mauricio, ¿quisieras ahí complementar para tú el tema? complementar, sí. Sí, ahí puedo complementar porque nosotros como Backspace hemos creado harta extensión en Tableau, y las extensiones en general lo que hacen, para quienes no han tenido la oportunidad de utilizarla, su objetivo es realizar o desarrollar nuevas funcionalidades para Tableau que no vienen quizás por defecto creadas en la herramienta, o que para hacerla hay que realizar muchos pasos. Nosotros hemos creado extensiones de descarga de archivos de Tableau en formato Excel, CSV, utilizando para esto alguna hoja de trabajo, y la ventaja es que nosotros seleccionamos cuáles son los campos que el usuario va a descargar. O tenemos extensiones donde el usuario en un mismo reporte pueda actualizar un extracto en Tableau, extensiones de mapa, extensiones de paginación en Tableau. Entonces ahí se abre mucho el abanico de funcionalidades que puede cubrir con Tableau. Y todas estas están hechas en lenguaje JavaScript, HTML y CSS, así que la opción prácticamente limitada. Perfecto. Acá hay una pregunta que me gustó que viene de Perú. Yo creo que esta va para Brenda y para Mauricio también. Y nos dicen, buenos días, quisiera saber cómo se integra para los casos de Big Data. Es decir, en los casos donde tengamos más de 10 millones de registros por más de 300 columnas y por diferentes fuentes de datos. ¿Tienen Tableau y Alteryx la capacidad de procesarlos? Y si es que el tiempo también es corto. Yo creo que va a haber una respuesta técnica y una respuesta un poquito más comercial. A ver, ¿qué nos dicen? Mauricio, ¿quieres partir tú? Sí. Bueno, trabajando con Big Data, tanto Tableau y Alteryx están diseñadas y pensadas para trabajar con Big Data, pero ambas herramientas van a tener su performance en cuanto a tiempo, dependiendo del hardware donde se estén utilizando. Entonces, si utilizamos un computador, por ejemplo, de uso personal, vamos a poder trabajar con 50, 80 millones de registros, por poner un número. Si queremos trabajar con ya una mayor cantidad de registros y mayor cantidad de columnas también, vamos a necesitar una infraestructura un poco más robusta, quizá un servidor. Pero de forma nativa ambas herramientas tienen conexión y están pensadas para soportar una carga de un alto volumen de datos. Perfecto. Brenda, tal vez ahí quisieras complementar respecto de, no sé, el nivel de procesamiento, los clientes que tenemos mundialmente también desde el punto de vista de Tableau para hacer esto. Sí, claro que sí. Nosotros la verdad no hemos trabajado con millones y millones de datos, especialmente, por ejemplo, en Estados Unidos hay compañías que tienen un mundo y además histórico, se van años atrás y todo, y la verdad es que nunca hemos visto algún tipo de fallo en el performance o que Tableau no pueda manejar cierto número de datos, por lo que estoy segurísima que no debe de haber algún problema, pero claro, como mencionaba Mauricio, va a depender mucho de
del hardware y tenemos que asegurarnos que todo esto esté optimizado para poder, para que el performance no se vea comprometido. Pero te podemos ayudar con eso. Perfecto. Sí, bueno, mencionar también de que Facebook, Apple, Amazon, la verdad, grandes clientes nuestros también en ese sentido, con miles y millones de datos, lógicamente pensando en eso. Ya para ir cerrando tiempo, nos quedan dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la ventaja de aplicar R y Python con Alteryx y no directamente con Tableau? Mauricio, no sé si quisiera responder eso, o Daniel Llamet. La ventaja es el uso que se puede dar en lo que es Alteryx. Tiene la posibilidad de tener, de guardar ese manejo de mejor manera y tener más disponibilidad sobre los datos de salida. Tiene más salidas a la vez de una sola herramienta en R o Python en comparación. Perfecto, y ahí tal vez complementaría eso mismo en el sentido de que los alcances son distintos, ¿cierto? O sea, como menciona Daniel, lo que vamos a hacer con R y con Python en Tableau ya es aplicando sobre el dataset que estamos en ese minuto, que entendemos tuvo un ETL o un procesamiento previo tal vez, versus en este caso si lo trabajamos en Alteryx, que estamos tal vez justo limpiando los datos, metiéndoles temas geoespaciales, en este caso jugando con los modelos predictivos, pero yo no me inclinaría a decir que aplica en uno o en otro. O sea, dependiendo del caso de negocio, en realidad diría, hazlo directo en Tableau o hazlo directo en Alteryx. Y por último, nos dicen, si las fuentes de datos son diversas, ¿se pueden juntar en una sola en Alteryx? Sí, la verdad es que en ese sentido ya me tomo la libertad de responderla nomás. Es precisamente la gran gracia que tengamos múltiples fuentes de datos que las podamos integrar, limpiar, procesar un poquito y como decíamos esta parte, tal vez meterle un poquito de analítica predictiva en caso que queramos sacar distintos modelos de scoring. También esto se ve en tal vez como aumentar efectividades de campañas de marketing o cosas de ese estilo. Así que la respuesta es que sí, que el objetivo de lleno va por ese lado. Así que bueno, 10:59:50, preciso el tiempo. La verdad que quisiera agradecerles a todos, agradecerles por su presencia, agradecerles por el tiempo que nos dieron. Mauricio, Daniel, Brenda, no sé si quisieran finalizar con algunas palabras ustedes. Solo muchas gracias a todos por acompañarnos y por el tiempo que nos brindaron hoy. Buenísimo. Agradecerles a todos nuevamente. Este webinar, como les dije, va a quedar grabado. La presentación también se los vamos a compartir. Así que lo que necesiten, cuenten con nosotros. Ahí están nuestros datos de contacto de Brenda y de mío. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias por participar. Chao. Hasta luego.